A place in Costa Rica where a remarkably high number of people live to be over the age of 100. What's the secret to their longevity? I'm Elaine Reyes in Washington, D.C., and this is America's Now. First up, Costa Rica's largest peninsula also has one of the largest populations of centenarians on the planet, with more residents who are over 80 than anywhere else on Earth. They have sort of a positive outlook on life, and they value a lot their social life, their relationship with their families and with the community. Contribuye a que la gente viva más. Correspondent Harris Whitbeck visits the people of the Nicoya Peninsula. He'll tell us why inhabitants of this lush location live such long lives. Next, how litter collection spawned a jewelry collection. It's a program in Mexico that gives new life to discarded materials and to single mothers, too. We want to support and empower women. For this week's Game Changer, meet the founder of Closing the Circle, Julian Novella. And later, Medellin has gone from being one of Colombia's most dangerous cities to one of its most inventive, improving infrastructure and public spaces with innovative ideas. We are proud that we have done innovation up until now. Correspondent Michelle Begay reports on the city's costliest urban plan yet and the obstacles it faces to complete it. Welcome to the show. The number of people who live to be 100 years old or more is growing, with over 450,000 of them living across the world. Experts say there are many factors that contribute to their longevity, and recently they've started identifying key traits common to them all. Those traits have also been found in 5 distinct areas around the globe, and 2 of them are in the Americas. Correspondent Harris Whitbeck visited one of these so-called blue zones, a picturesque peninsula in Costa Rica. Panchita Castillo, Reineri Fonseca, José Guevara, Andrés López. They are some of the dozens of people who are more than 100 years old living on the Nicoya Peninsula in Costa Rica. It is an idyllic finger of land located off of the country's Pacific coast. The weather is good, air is fresh, life is simple. People seem like they want to live forever. But there is much more to the secret of longevity on the peninsula. Researchers say Nicoya is one of 5 zones around the world that house an unusually high number of centenarians. Ikaria, Greece; Okinawa, Japan; Sardinia, Italy; Loma Linda, California. Years of studies have identified 4 separate traits that scientists say are shared by the centenarians living in all of those zones around the world. Proximity to family and friends, diet, a certain level of physical activity, and a spiritual life. At 109, Panchita is the oldest living person in Costa Rica. She is a great-great-great-great-grandmother. She was born in Nicoya in 1906. She still receives daily visits from 93-year-old Pablo, her youngest son. Mamá, ¿amaneció bien? Bien, mamá, ¿y usted? Bien, también. A ver, vamos a pasear a algún lado. ¿Ah?
¿Por qué? A pasear a algún lado. She is hard of hearing and blind, but otherwise in good health. She enjoys visitors and talking about the past. Cuando usted nació no habían aviones. No, mi mamá ella lo había visto en la Biblia. Ella los decía, en tal tiempo van a andar los hombres por el aire y por todas partes se van a meter. Y no es mentira, mírenlo. Y aquí siempre han vivido del campo. Aquí en el campo, yo vivo en el campo. Comíamos carne de monte bastante. Por eso digo yo que todos los animales no eran inyectados. Y ahora, ¿qué es lo que no está inyectado ahora? ¿Y usted se siente bien de salud? Sí, antes. Domingo a domingo estaba en la misa. ¿Y ahora puede ir a misa o no? No, si me llevan voy. Sí. Pero como no tienen carro aquí. Muchos me preguntan, ¿por qué ha vivido usted esto? Solo Dios sabe. Solo Él. Solo Él sabe. ¿Por qué me tiene a mí aquí? Sí. Solo Él. Todos mis hermanos se fueron. Y mi hermana, mujer, también se fue. Solo yo, no le digo que solo yo estoy. ¿Cuántos nietos tiene? Nietos. ¡Oh! Ni para qué, papá. Nietos y bisnietos, yo todo tengo. ¿Qué hace todos los días? Estar sentada. ¿Está sentada? Sentada y acostada, así no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Solo sirvo para comer. Vamos a dar una vuelta afuera, ¿yo? Up until a couple of years ago, Panchita would still chop wood and tend to her garden. She now spends her days with her family sitting on their front porch. Ella disfrutó mucho, a ella no le faltó nada. La comida, cuando eso se comía muy sano. Porque pongamos a ver, yo que tengo 66 años, yo me acuerdo de que uno comía cosas sanas, no comía ahora, como dice ella, ahora todo es inyectado. Es demasiado, digamos, verla a ella es duro para el organismo de uno, porque uno a veces, uno se cansa también, porque estar uno, yo tengo que hacer todo lo de aquí y verla a ella. Tome, abuelita. Porque ella tiene una mente muy lúcida y ella, entonces eso llama mucho la atención, porque una persona, la mayoría de personas ya después de 100 años van perdiendo y ella no, ella se acuerda de cosas que uno increíble se va a acordar, por eso uno todos los días aprende algo más, cogiendo más experiencia, viendo que uno en esta vida tiene que saber vivir. Not too far away, 102-year-old Andrés Lopez still likes to take a machete in hand to help clear his land. Staying physically active is common to the Centenarians of Nicoya. And like Panchita, Andrés is still surrounded by his children and their extended families. Diet. It is one of the factors scientists look at the most when investigating Costa Rica's centenarians. ¿Cómo no? Esta es una de las comidas base de nosotros, es el arroz y los frijoles. Y sí, efectivamente tiene muchos carbohidratos y el campesino, que es el que más lo consume, necesita hidratarse porque el trabajo muy duro, muy pesado. The traditional breakfast is simple: eggs, black beans, and rice. Tortillas are a staple for all meals in the Costa Rican diet. Traditional methods for making them involve the use of lime to soften corn husks. The lime contributes calcium that can strengthen bones that weaken in old age.
Researchers say combining nutrients found in natural foods is key to longevity. Allá en Nicoya nos decían que la tortilla de maíz, bueno, obviamente es un elemento básico de la dieta costarricense, pero que en esa zona tiene mucho que ver con el hecho de que hay tanta longevidad en la zona, que el maíz nixtamalizado contribuye a que la gente viva más. O sea, ¿cómo lo ves tú como nutricionista? Tiene que ver un poco el procesamiento, porque la nixtamalización, es decir, eliminarle el ollejo al maíz en la cocción, incorporaba necesariamente, para que produjera una reacción química, incorporaba ceniza o cal, y eso era incorporarle minerales al maíz que quedaban a través de todo el proceso, y de hecho está comprobado que la tortilla hecha de esa manera era la principal fuente de calcio de las poblaciones precolombinas, mucho antes de que llegara el ganado con los españoles, ¿verdad? Entonces eso incorpora calcio a la dieta. Podría estar contribuyendo, pero hay más elementos que eso. Orgánico, orgánico, agua potable, productos amigables con la naturaleza. But nutritionists say access to that type of healthy diet that includes natural herbs and fresh produce is nowadays not that easy. Today's centenarians grew up in times when healthful food was more common. Cada vez es más difícil tener las condiciones naturales para tener estos alimentos. Muchas de estas hierbas empezaron a ser consideradas por la agricultura contemporánea como alimentos, como mala hierbas. En el contexto del monocultivo, cualquier cosa que aparezca es mala hierba. Y muchas de estas plantas precisamente crecen en contextos de agricultura de policultivo. Nutrition is but one factor involved in keeping people healthy as they age. Probablemente haya más de un secreto que el que vemos, pero que efectivamente la alimentación ha contribuido. Es lo que llamamos el ambiente, ¿verdad? No solo la genética, sino lo ambiental. Probablemente hayan genes ahí que prolonguen la existencia, pero un ambiente que lo favorece. Poca contaminación, poca exposición a agroquímicos, a alimentos chatarra, además de gente que trabaja, la actividad física es permanente. Es decir, todos esos elementos del ambiente están dados también ahí. Y la alimentación es uno de esos externos que nos da vida. Entonces por eso destaca más que otros. No, es que hoy en día pensamos en actividad física, hacer ejercicio, salir a correr. Y hasta ahora es que estamos cambiando a que la actividad física puede ser, no necesariamente es eso, puede ser trabajar la huerta, alimentar a los animales, caminar hasta la finca. Estar conectado con la vida, ¿no? Sí, de cierta manera. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños abuelo, cumpleaños feliz. ¡Sople, sople! Sopla. Si uno los cumpliera como... Jose Guevara just celebrated his 106th birthday. He says he still feels relevant. His family life is his support system. Reineri Fonseca is 101 years old. She and her husband have lived in the same house for more than 50 years. He is bedridden, but she still keeps house, cooks their meals, Lo tapa y lo deja ahí tapadito. makes time for coffee and biscuits for visitors. Ya le echó azúcar. Ya le eché, gracias. Café Rey se llama. O sea, café Rey, sí. ¿Cómo, don? Están muy ricas las galletas. Están muy ricas, el café estaba más rico. ¿Les gustó? Ay, sí, a mí me gusta mucho el café. Demographers have been studying the centenarians of Nicoya for years.
They have a sort of similar outlook on life and on longevity as well. Mm-hmm. What is that outlook? How would you define it? Well, from the interviews, one thing that came out is that they have sort of a positive outlook on life, and they value a lot their social life, their relationship with their families and with the community. Yeah, and that's been measured. That's not just a theory. No, it's actually been measured with interviews. I mean, with interviews that are actually comparable to other studies that have been carried out in other countries. Mm-hmm. Good eating, a good outlook. Apparently, yes. Apparently, the diet, I mean, is a good diet. We've done some work on the nutrition in terms of what the data, the survey collected, but apparently, I mean, the work that has been done shows that apparently diet has to do with longevity as well. I mean, it's a healthy diet. But they are not looking for the secret of old age. They're working to make sure Costa Rica can continue to afford to care for them. We are concerned by the fact that this population keeps increasing. For example, right now, the population that's increasing the most in Costa Rica and in several other countries is the population 65 and older. So we want to know is first know how this process of aging occurs. One of the things we want to document is exactly what type of healthcare, what type of other types of social services or other needs people have, because this is a population that it's increasing, and it's increasing at a very fast rate. The government provides free healthcare and pensions. Buenas tardes. Con permiso. Doña Francisca se encuentra. De Levi's la venimos a ver cómo se ha sentido. Las políticas en general de la institución son parejas para todo el país, pero digamos si las unidades de este lado en la península pues nos enfocamos hacia promoción de la salud y estilos de vida saludables y darles mejor calidad de vida a los adultos mayores, porque es una población que nos demanda servicios, que consulta más, entonces sí tenemos que adecuar a diferencia del resto del país. Entonces sí en la península sí hay un poquito más de enfoque, pero es por la necesidad y por el servicio que tenemos que brindar. Entonces sí hay más enfoque en este lado, pero es circunstancial porque las políticas son iguales en toda la institución, en todo el país. Guanacaste es uno de los cantones o provincias con un índice de pobreza diferente o más bajo que el resto del país, y los adultos mayores en su mayoría son de escasos recursos, ¿sí? La gran cantidad de adultos mayores están cubiertos por algún régimen de pensión. Costa Rica treasures its centenarians. They have sparked interest from all over the world. Examples of what they say a good, simple lifestyle can achieve. And with the largest population of people over the age of 80, the Nicoya Peninsula stands to continue producing centenarians for a long time to come. The centenarians of Nicoya are considered living national treasures and are valuable to researchers interested in ensuring quality of life for the elderly. Coming up. Transforming trash into treasure in Mexico. I don't want to just give them something, but show them what they are capable of. Regalarles las cosas. America's Now. Welcome back. Mexico City's metropolitan area is one of the most populous in the world. As you can imagine, millions of people produce tons of trash. A young graphic designer was bothered by all the rubbish she saw littering the sidewalks, so she decided to turn trash into treasure by starting an organization called Cerrando el Ciclo, or Closing the Circle. It's a workspace for single mothers who collect old bottles and other recyclables and turn them into jewelry and decor. Meet this week's game changer, Julia Novello.
todavía vivimos en una sociedad que favorece pues al hombre. Cuando está la ausencia del padre, pues toda la responsabilidad cae sobre la mujer. Mi nombre es Julia Novelo, soy cofundadora de Cerrando el Ciclo. Busca incentivar y empoderar a mujeres, sobre todo madres solteras, viven en una situación difícil económicamente y que pues encontrar un trabajo con un horario que además les permita dedicarse a su casa, dedicarse a sus hijos, pues es complicado. Es una asociación civil que se dedica al reciclaje de vidrio, principalmente las botellas que están tiradas en las calles. Nosotros lo que hacemos es transformarlas para que pues tengan como otro ciclo de vida. Las dejamos experimentar con el vidrio, a jugar con el vidrio. Ellas mismas empiezan a ser creativas y se empiezan a involucrar más en las tareas y en llegar más allá. El curso completo, que dura más o menos como un año, incluye un poco de ventas, de mercadotecnia y de imagen para que al final de todo este tiempo con nosotros, ellas puedan generar su microempresa y puedan trabajar pues ya como autoras de piezas de joyería. Cerrando el Ciclo les ofrece la oportunidad de capacitarse con nosotros para que ellas puedan elaborar productos a partir del reciclaje. La finalidad de Cerrando el Ciclo en sí es empoderarlas para que ellas se vuelvan independientes. Generalmente los trabajos son de 8 horas, 9 horas, a veces que hasta 12 horas. Pero, por ejemplo, como nosotros no tenemos el apoyo de un hombre, por ejemplo, atrás de nosotros para que nos ayude a cuidar a los hijos y las actividades diarias de la casa, entonces nosotros pues tenemos que ver opciones que nos permitan pues seguir con la educación de nuestros hijos. Porque a veces decimos, voy a hacer lo mejor para mi hijo, no me voy a trabajar a Estados Unidos. Allá vas a ganar dinero, pero el tiempo nunca lo vas a recuperar. Y pienso que el tiempo es lo más importante que les podemos dar a los hijos. Y es la parte más importante que ellos nos están dando a nosotros. Estoy tranquila en el sentido económico por la ayuda que obtengo. Estoy tranquila porque sé que estoy haciendo un bien a la sociedad. Estoy tranquila porque tengo tiempo para ver a mi hijo.
objetivo realmente no es regalarles las cosas, sino más bien enseñarlas a que ellas lo puedan hacer solas. Pero la regla es, no puedes decir, yo no puedo. Más que decimos que qué bueno que lo están reciclando y fantástico. Esto está peleado también. Mira, estos son para... Julia also trains the participants in online sales so the association can sell their products to clients all over the world. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com or tweet us at cctv_America and tell us about a game changer you would like to see on America's Now. Coming up. Trying to fulfill an urban development dream in Medellin. No es únicamente una gran obra. It isn't just about public works that can be exported to many cities around the world. It is about the way people use works, the way they love, maintain, and respect it. America's Now. Welcome back to America's Now. In 2 decades, Medellin went from being known as the home of drug lord Pablo Escobar to Innovative City of the Year. The city's makeover can be credited to contemporary urbanism that brings large-scale public works to the city's underprivileged neighborhoods. But Medellin is about to embark on its largest and costliest project yet. Correspondent Michelle Begay reports on the city's River Park project. Aerial cable cars that glide up hillsides, not for tourism, but for low-income families that need a lift to their remote neighborhoods. Escalators used outdoors on a steep mountainside. A metro system that publishes books and encourages users to read. These are just a few of the projects that led to Medellin winning the Innovative City title, says the city's mayor, Aníbal Gaviria. No es únicamente una gran obra, y eso se puede exportar a muchas otras partes del mundo, sino es la forma como la gente usa esa obra, la forma como la gente la mantiene, la quiere, la apropia, la respeta. Esa cultura metro es la gran innovación de Medellín. Innovative projects like the Cultural Center of Moravia. El eslogan de nosotros es la casa de todos. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se sienten como en su segundo hogar. Incluso para muchos yo creo que podría ser el primero. Ana María Restrepo is a cultural promoter at the Moravia Center that holds theater performances and musical events free for the neighborhood's 12,000 families. Poor urban planning throughout the years turned this place into a type of island where the state never entered. The youth that live here, like Juan Zapata, still recall what this neighborhood was like just a few years ago. Moravia fue un barrio marginado desde el principio, o sea, se sabe que fue un barrio que nació a raíz de un morro de basuras que se generó aquí hace, no sé, como 50 años atrás, si no estoy mal. Entonces, desde el principio fue un barrio marginado, por el tipo de personas, por el hecho de ser personas de todas las etnias, todas las culturas, todas las partes de Colombia. Se generó una diversidad muy grande de personas, y eso, sumado a la pobreza, digamos que genera un caos muy grande. Entonces había delincuencia, violencia. The citizens of Moravia wanted a place to express their culture, music, and art, and 8 years later, it is much more than that. Moravia era un referente un poco de violencia, de abandono, era un barrio, era pues como fue establecido el basurero de la ciudad. Entonces eso era como la que la gente más imaginaba, estando a 10 minutos del centro, y la gente creía que esto era lejísimos, también como por eso que existía, pues, o cómo nos veían. Llega el centro cultural y también otros espacios que han permitido como el desarrollo de esta comunidad, y empieza a cambiar los imaginarios.
With more than 50 workshops in music, dance, and art, the cultural center is a place where people like Juan Zapata and members of the breakdance group Casta Crew can escape their realities and take a moment to develop their talent. Antes del centro cultural habían muchos, digamos que muchas personas que se vivenciaban como, o se veían como artistas, pero no encontraban la forma de vivenciarse como artistas, porque no está, digamos, pues una estructura física donde ellos pudieran desempeñar o desarrollar lo que ellos querían desarrollar, pues, a través del arte. Cuando nace el centro cultural, digamos que los parcelitos de las esquinas y los chicos que querían hacer cosas pero no encontraban en dónde hacerlas, encontraron un refugio en el centro de desarrollo. A shelter as well from the city's violence. Medellin has long been suffering from organized crime and drug trafficking that becomes an easy option for at-risk youth. Digo que la cultura aquí en Medellín, pues, y especialmente pues aquí en el barrio Moravia, ha sido, digamos, que un factor fundamental para, digamos, que inclusive reinserción de chicos que están en el conflicto y genera oportunidades muy grandes y muy diversas para los chicos que apenas están, digamos, comenzando en la etapa de la adolescencia y todo eso, que son más susceptibles a caer en ese tipo de problemáticas. In another side of the city, mobility was the issue, and a huge escalator has been built. Carlos Escobar is an architectural coordinator of the Integral Urban Project in Comuna 13. Y en torno a la movilidad giraban una cantidad de problemáticas adicionales. Si la movilidad es compleja, hay problemas para el acceso de bienes, para suministrarle a los comercios, a los pequeños negocios que existen dentro de la comuna. Si existen problemas de movilidad, hay problemas para el ingreso de materiales y hacer los mejoramientos de las viviendas. Si hay problemas de movilidad, hay problemáticas complejas, digamos, de salud pública. La gente, por ejemplo, se enfermaba y no tenía una manera eficaz para poder desplazarse en algunas ocasiones al médico. Mujeres en embarazo, por ejemplo, en trabajo de parto, tenían serios problemas para desplazarse a un lugar donde pudiera tomar un vehículo que las llevara al médico. Pregnancies were complicated in this neighborhood as the climb home up a steep hillside could take up to 30 minutes. Evelyn Pavón went through her pregnancy up and down the hill without transport. Pues ha mejorado mucho porque primero cuando no está el proyecto pues me tocaba subir una loma impresionante con él, se subía la verdad muy cansada. Incluso ahorita que subía venía, o sea, como añorando que las escaleras, incluso le decía a un sobrino, y yo las escaleras las hubieran hecho desde abajo mejor, para subir más descansada. La verdad sí ha ayudado mucho pues a la comunidad. The escalators are 120 meters long. Officials say it is the equivalent to a 12-story building. The next phase is to bring a bus route to the end of the escalator so the commute to the center of the city can go smoothly. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta hoy en innovación, pero inmediatamente nos tenemos que repensar de aquí para el futuro. But what's next in Medellin urban innovation could either make or break the city's title. The river that runs through the city of Medellin has long been a reflection of the city, forgotten and deteriorated, with pollution on the rise. As Medellin writes a new chapter in its history, so will its river. El modelo de desarrollo urbano que estamos soñando, que lleva ya muchos años en camino, es una ciudad que crece a lo largo del sistema de agua del río, donde se va a generar todo el tejido de espacios públicos, de grandes dotaciones y equipamientos, de sistemas para la movilidad, digamos, del futuro, que es una movilidad sostenible y más limpia. Nuestro sueño es que The model that Jorge Pérez, advisor to the mayor's office, describes is the Parques del Río Medellín project, or Parks of the Medellín River. Una estrategia más que una obra para que el modelo de crecimiento de Medellín tome el río como un sistema de parques, de áreas ambientales, pero también para que la ciudad tenga un corredor funcional de carácter nacional y regional para la movilidad, porque Medellín, a pesar de que es una ciudad en un valle muy cerrado, es un cruce de caminos estratégico para el país. The plan, however, will be extremely costly, especially the first 11th month phase, as it involves burying 392 meters of highway along the river to build parks on top. Es un proyecto que tiene un costo muy alto, son 2 billones lo que se va a invertir en este primer tramo, y 2 billones es la mitad del presupuesto de Medellín para un año. ¿Sí? Obviamente esto no se está haciendo con ese presupuesto solamente, pero digamos es una inversión muy alta, que lo que hemos dicho sería una inversión que podría dar solución a otras problemáticas de territorios obviamente más afectados
más pobres, ¿cierto? Con mayores dificultades y con más necesidades. Y la crítica con la valorización es eso. Daniel Pardo, legal representative of the non-government agency New Day Corporation, is one of many who have voiced concerns on the project. Despite assurances the city can afford this, neighborhoods along the river, especially where construction has already begun, are not buying. De hecho, leyendo todo el documento, uno dice, uf, qué cosa tan maravillosa, esto podría traer muchos beneficios, ¿cierto? Y nosotros en ese sentido decíamos, qué bacano. Pero entonces cuando uno ya entra al ejercicio de la ejecución, del hacer, nos damos cuenta que hay muchos vacíos. Y es ahí que nosotros como organización social, comunitaria, decimos, un momentico, porque no estamos de acuerdo en que esto se esté realizando de esta forma. Elizabeth Espinosa works with a non-government agency that helps the Sinaí neighborhood. 15 years ago, displaced families running away from Colombia's violent armed conflict sought refuge along the riverbank. Now they believe they may again be displaced by the River Parks project. Y no nos oponemos al mejoramiento del río, no, nunca, y al mejoramiento de la ciudad, pero tampoco que nos discriminen, que porque somos pobres nos van a ir a tirar por al último rincón. Sinaí community leader Hernán López says the local government still hasn't said if this community will have to move because of the projects. But if and when the time comes, he says they want it to be on their terms. Las viviendas de condominio acá en el mismo sector, en el mismo hábitat, que no nos vayan a echar para los rincones, los últimos rincones, que es donde siempre han echado las personas que han desplazado de acá del barrio Sinaí. Y aquí no ha sido... Officials can't confirm which neighborhoods will have to move in the future, but insist provisions are set for special interest housing for low-income families. Es paradójico que siendo la ciudad que más crece en Colombia en crecimiento económico, 4.8 en el último año, que siendo la ciudad que tiene más calidad de vida, todavía sigue siendo una de las más inequitativas del país y Colombia uno de los más inequitativos del mundo. Entonces tenemos que mirar muy bien el modelo porque hay territorios en esta ciudad donde tenemos que hacer un replanteamiento de relocalización del desarrollo para lograr más equidad y más inclusión. Nos los mandan y nos dejan ahí. Former governor of the Antioquia region, Eugenio Prieto, believes the success of the River Parks project will be as simple as including the communities in the project. Just as it was done in Comuna 13 with the urban escalators, where a group of local children are given the responsibility of conservation and maintenance of the escalator. Nos hicieron sentir que el proyecto era de nosotros, pues igual es de nosotros, nos hacen sentir valorizados, que es muy importante que los niños de la comunidad sepan que nosotros somos el futuro del mañana de estas escaleras eléctricas y pues me gusta mucho porque me gusta mucho aprender más y superarme cada día mejor. For the leader of the group, Stephanie Jimenez, the escalator project has had a great impact in the neighborhood she has called home her whole life. Se siente como más estresado, es otro ambiente, antes se veía un ambiente como que muy brusco, donde la gente no se hablaba como por miedo o porque no la conocía, entonces estas escaleras eléctricas abrieron como un ciclo donde la gente, unos hablamos con los otros, los que no nos conocemos igual nos saludamos. Y pues me parece un impacto muy lindo porque no solo estamos creando un futuro, sino que estamos creando amistad en la comunidad, un nuevo mañana mejor. The perfect combination of innovative projects and passionate citizens are making this once violent city hopeful for the future. Medellin elected a new mayor who started his term in January. He says 2 phases of the River Park project will be completed, but those following will be evaluated according to the needs of the city. Coming up. A Chilean artist reveals hidden identities. And it's kind of like naked. It's to open myself to show my brain. Why you want to know everything? America's Now. Welcome back. Reliving the pain of catastrophic events and the relationship between victims and their aggressors are the focus of a Chilean painter's exhibit called Hidden Identities.
Jorge Tacla takes moments of history to illustrate what he describes as sickness in the brain. Two of his works center around his own memories of Chile's coup d'etat and the September 11th terror attacks in New York City. Chilean artist Jorge Tacla is this week's Urban Voice. I have to open my glasses to see what the mouse is saying. The mouse is saying between the legs. Well, this is more than, if you can call them drawings, they are part of my notebooks. It relates with all the information that I read, then I discuss with different people, then I discuss with people sometimes in the street, and it's kind of like naked. It's to open myself to show my brain. Why you want to know everything? This is the Art Museum of the Americas, located in the heart of Washington, D.C. And this is Jorge Tacla, a Chilean painter and illustrator who brings with him a traveling exhibition. I've been introduced to the world of art since I was very young, but not to the visual art, to music. Tacla's work explores the contradictory human condition. He draws inspiration from social, political, and historical events, some of which he has personally witnessed. I went to the Conservatory of Music in Chile, and because of the political situation in Chile, the conservatory was closed. On September 11, 1973, a coup d'etat took place in Santiago de Chile. It had a deep impact throughout the nation, and its violence reflected a cold era in Latin American history. It affected many lives, and it changed the artistic path of young Tacla. I became very aggressive when people that I knew at the School of Music, they were killed. Because of that, I ended up, going to art school to do something, and then I got familiar with the visual art. And the most interesting thing about that school, it was, to deal with all the political problems, not about the teaching of, what I was getting as a knowledge as a painter, because we had not so much information, not very good relationship with the rest of the world. So what I learned there, it was more important as a human than as a painter. In his latest series, Hidden Identities, Tacla shines light into the shadows of memory. This is a collection of drawings and paintings represented in different shades of gray and blue colors, painted in oil and mixed with cold wax. The reason why I use cold wax is because it's similar to our skin. It's very sensitive and vulnerable, and it keeps the paintings in a kind of like a movement all the time because it's never dry. So all the pigments, they are still moving on into the work. So it reminds the body. So the material that I use is the remind of the body. In 1981, after studying art in Chile, Tacla moved to New York. During his time in the Big Apple, another September 11th unfolded before the artist. It intensified his art even more. Hablar de Jorge Tacla, este compatriota que ha vivido 11 de septiembre en los dos países, es particularmente emotivo para quien les habla. Es notable que una persona como él haya vivido las dos experiencias estando en la misma ciudad. Porque claro, el golpe de Estado afectó a todo Chile. En Nueva York los aviones chocan y colapsan contra unas torres simbólicas. Es algo que se vive hasta el día de hoy en el sentido de una condena al terrorismo, una condena a los actos de violencia, y eso se expresa en esta obra.
These creations allow the viewers to interpret visceral and painful images that reflect psychological and emotional concerns. My work deals with memory and the sickness of the brain. This painting refers to a very well-known situation in Chile with a woman called La Flaca Alejandra, who was captured by the military, and then through the process of her with her torture, they began to have relationships. She had the pain and pleasure because she started to be closer to the person who was torturing her, so that the bed means that. And then at the same time, there was a river in the middle of Santiago where bodies were thrown there and then disappearing through. Sometimes the aggressor doesn't have any conscience of his aggressiveness and come close to the victim without any knowledge about the damage that has been created. And this series, deals a lot with that. Moving on from the victims, their aggressors, and social insanity, Tacla's craft freezes time into historic images. These are moments of chaos, pain, and rupture, which are forever displayed and represented through hidden emotions. I don't paint flowers and, or just like, an abstract painting. My work it's full of issues. When everything is calm, everything is flat. There is nothing psychologically to deal with, basically, more than that. In catastrophe, you see the reaction. My work is not about Chile only, it's about the entire world. This painting is a destroyed room in a building in Gaza. It's an ongoing problem, what's going on in Palestine. This is a relationship with something that happened in Iran. Part of the election process, there was this dead woman in the ground and another woman helped her. And it was a very well-known humanitarian action through another woman, and also it reminds a very classical work of art by Michelangelo La Pietà. By incorporating terror, devastation, pain, and pleasure, Tacla brings to life memorable works of art created as a tribute to political remembrance and the interpretation of human emotions. You put things through the limit, and that's why my work deals with that moment. At the moment, Hidden Identities consists of 130 pieces, but Tacla keeps adding to the collection. It's currently traveling through various cities along the east coast of the United States. America's Now. Finally, we want to introduce you to the endangered red howler monkeys found in the tropical regions of Central and South America. In recent years, the rare species has become a target for wildlife traffickers in Colombia. But thanks to the government's efforts to stop the illegal trade, some of the monkeys are back in their forests. We leave you with a look at these rescued animals. Thanks for watching, and we look forward to seeing you again next week for another edition of America's Now.